Durante muchos años los eruditos han debatido con respecto a qué significan las parábolas, por qué Jesús las usó, cómo pueden ayudarnos a nosotros hoy y qué significado importante tiene para nuestra vida. En esta oportunidad no entraremos en esos debates, pero sí comprenderemos que la gracia de Dios también se puede ver a través de una parábola. Así que comencemos en este momento con el estudio de la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente en este video. Estamos contentos y muy alegres de poder iniciar ya en la universidad nuevamente. Ya estamos de vuelta por acá para poder seguir instruyéndonos para servir a Dios de la mejor manera. Y quiero saludar a cada una de las personas que están allí escuchando este video. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por dejar tu like. Gracias por suscribirte a ese canal y gracias también por compartir con otras personas. Así que vamos a ir a la Biblia y esta lección, la lección número 4, nos va a hablar acerca de las parábolas. ¿Qué significan? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué dice el Evangelio de Marcos a través de las parábolas que nosotros podamos apropiar para nuestra vida? Esta lección pretende llevarnos a aplicar todo lo que el Señor nos ha dicho. Es por eso que quiero invitarte que puedas abrir tu Biblia junto conmigo en Marcos, capítulo número 4, el versículo 24 y 25. Marcos 4, 24 y 25 dice de la siguiente manera. La palabra de Dios dice: les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Y dice además: y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Qué interesante. En este capítulo de Marcos, el Señor está hablando acerca de una parábola en especial, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador describe distintos escenarios, distintos terrenos en los cuales es sembrada la palabra de Dios, la semilla. Y estos terrenos representan personas que reciben el mensaje, que escuchan el mensaje, otros que lo reciben con gozo y después se pasa esa emoción, ¿verdad? Y otros que cuando la semilla de Dios cae en buena tierra, dan mucho fruto. Ahora la pregunta es, ¿cuál de esos terrenos es mi vida hoy? ¿Cuál de esos terrenos es tu vida hoy? ¿Dónde estamos? ¿En qué terreno estamos o a qué terreno pertenecemos? Y aquí, en el versículo 24, Jesús le dice a sus discípulos: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y nada que esté escondido que no salga a la luz. Es por eso que en el versículo 24 él dice: les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Y porque también al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es decir, la palabra que Dios nos ha entregado, debemos valorarla. Y si nosotros no valoramos la palabra de Dios, que es esa semilla, aún lo poco que tenemos se nos será quitado. Será quitado de nuestra mente, porque debemos compartir con otros ese mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Y saben, en esta lección comprendemos que la parábola del sembrador nos cuenta esos escenarios. Vamos a decirlo rápidamente cuáles eran esos escenarios en los cuales cae la semilla. Por ejemplo, el primer escenario es junto al camino. Marcos capítulo 4, el versículo número 4 dice que parte de la semilla cayó junto al camino y las aves del cielo la comieron. Ese es el primer escenario. Pero después dice que la semilla cae en pedregales, es decir, en piedras. Y dice el texto bíblico que demora algunos días o semanas en alcanzar su resultado fallido. Porque vemos allí algo muy importante: aunque cae sobre la piedra y crece rápido,
rápidamente. Así como crece, así muere. Porque sale el sol y ya no puede resistir la semilla su fruto. Ahora, después cae la semilla entre los espinos. Los espinos demoran un poco más en alcanzar su infructífero final, pero a pesar de todo, ¿verdad? Termina también muriendo la semilla. Pero hay un último terreno, que es el terreno donde cae la buena semilla. Un buen lugar, ese buen suelo, donde cae la semilla, se desarrolla y crece hasta dar mucho, mucho fruto. Los discípulos no entendían qué quería decir esta parábola. Es por eso que le preguntaron a Jesús: Maestro, cuéntanos, ¿qué significa esta parábola y cómo podemos nosotros aplicarla a nuestra vida? La pregunta más importante es: ¿cómo son los diferentes tipos de suelos, como lo acabamos de ver? ¿Y qué ocurre con la semilla que cae en ellos? Ese mismo terreno es nuestro corazón. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿Con gozo? ¿La estamos recibiendo con amor? ¿La apreciamos? ¿Realmente valoramos lo que Dios hace al entregarnos su palabra? O quizás somos de aquellos que escuchamos la palabra, la recibimos con gozo y al tiempo ya se va esa felicidad, ese gozo que teníamos. O quizás somos de aquellos que oyen la palabra de Dios, pero el enemigo la arrebata del corazón porque no la hemos atesorado de la mejor manera. No hemos valorado el mensaje que Dios nos da. O quizás somos de aquellos que cae sobre la piedra la semilla, crece rápido, pero así como crece con la primera dificultad, ya nuestra fe en la palabra de Dios decae. El Señor nos está invitando, querida familia, que podamos confiar en Él, que su palabra pueda hacer fruto en nuestro corazón, así como cuando cae en el buen terreno. Cuando cae en el buen terreno hay mucho fruto y el Señor desea que nosotros demos frutos de gloria de Dios, para la gloria de nuestro Dios. Así que ese es el gran llamado, dar frutos. Y Jesús ahora da la interpretación de lo que es esta parábola. Las parábolas tenían el objetivo de mostrar con una enseñanza práctica espiritual lo que los discípulos y las personas necesitaban conocer acerca del reino de Dios. Y Jesús comienza a explicar en el versículo 13 hasta el 20, Jesús comienza a explicar y dice que esa palabra es una semilla, es la semilla que cae. La semilla que cae es la palabra de Dios, como lo dice Santiago capítulo 1, el versículo 21, que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual los puede salvar. Maravilloso. Y dice además Jesús que en esta parábola, Él dice: todos los que escuchan la palabra, es decir, la semilla que ha sido sembrada en todos los tipos del suelo, la recepción de esta palabra es totalmente diferente en las personas que escuchan. No sé qué tipo de terreno eres tú en este momento. No sé qué tipo de terreno eres tú en este momento. Si eres el terreno que recibe la semilla y da fruto, si eres el que cae en piedras y luego desaparece, si eres de aquellos que caen entre espinos y quizás por las cosas de la vida ya no da fruto la semilla tampoco, o si eres de aquellos que caen junto al camino. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice que esta palabra que ha sido entregada muchas veces puede ser asfixiada por las cosas del mundo, en el caso de los espinos, o puede quizás surgir rápidamente en el caso de las piedras y luego morir. Pero hay algo que menciona el último suelo, o que menciona el último tipo de lugar donde cae la semilla, y es que cuando cae da fruto 30, 60 y hasta 100 veces más. Porque es así la palabra de Dios cuando la recibimos en el corazón. Es por eso que el Señor nos está invitando, querida familia de Dios, a que comprendamos que las parábolas son importantes para nuestra vida. El crecimiento de la iglesia está directamente relacionado con confiar en la palabra de Dios. Si nosotros no confiamos en la palabra del Señor, entonces no iremos a ninguna parte. La iglesia de Dios, nosotros, sus hijos, necesitamos seguir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, porque la palabra de Dios es la razón más firme que nosotros tenemos para avanzar. Podemos salir adelante, vienen tiempos difíciles, pero aún allí el Señor desea
que nosotros guardemos su palabra. Guardar la palabra de Dios es vivir de su palabra cada día, no teniendo miedo de presentar quién eres, de decirle al mundo en quién crees, sino por el contrario, podamos cumplir con la misión que el Señor nos ha dado a nosotros. No importa qué tan pequeña sea la semilla, si va en el nombre de Dios, crecerá, porque la palabra de Dios crece y da fruto, pero necesitamos no enfocarnos solamente en la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios. Él nos las ha dado a nosotros. Debemos preocuparnos más bien en cómo estamos recibiendo esa semilla. ¿Estoy yo siendo un lugar propicio para recibir la semilla? ¿Es mi familia un lugar donde se recibe la semilla de la mejor manera? ¿Es mi iglesia un lugar donde la semilla de Dios es fructífera, donde da fruto, donde otros pueden conocer a Dios de verdad? Preguntémonos eso, porque si respondemos a esa pregunta importante, entonces nos daremos cuenta el gran significado que tiene la parábola del sembrador. Es Jesús quien siembra la semilla en el corazón. Es por eso que no debemos rechazar esa semilla, sino que por el contrario recibirla en nuestro corazón, porque Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Viene el fin, viene la hora en la cual nosotros debemos estar firmes en el Señor. Y como lo dice un libro llamado Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 17, dice: la verdadera santidad es integridad en el servicio a Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano. Y además dice: el amor debe ser el principio de la acción. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Por eso es que las parábolas tienen la función de enseñarnos a nosotros la verdad, porque Dios desea que seamos santos. Dios desea que vivamos en santidad, que reflejemos su vida en nuestra vida, que compartamos su amor, que vivamos por Él, que creamos en su palabra. Esa es nuestra misión. Por eso debemos vivir, esforzarnos cada día por agradar al Señor. Esa debe ser nuestra principal meta. Y por último, dice además: y el amor se revelará en sacrificio. El plan de redención fue fundado en un sacrificio tan amplio, tan profundo y tan alto que es inconmensurable. Cristo lo dio todo por nosotros, y quienes reciban a Cristo estarán listos para sacrificarlo todo por la causa de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes que ninguna otra cosa. Así que gloria a Dios, porque su palabra vive y es eficaz. Gloria a Dios, porque su palabra nos ha transformado. Y gloria a Dios, porque en su palabra está nuestra esperanza. Si tú deseas, en el nombre de Jesús, en este día, en esta oportunidad, no importa cuándo mires este video, pero si deseas que la palabra de Dios pueda ser una realidad en tu vida, que Cristo mora en ti, entonces escribe amén acá en los comentarios. Y vamos a orar para culminar con este mensaje. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de compartir tu palabra. Pedimos, oh Dios, que podamos siempre agradarte, que podamos vivir para ti. Gracias porque tu palabra es la verdad. Y si estamos contigo, Señor, unidos a ti en tu palabra, seremos también difundores de esa palabra. Ayúdanos a sembrar la semilla del evangelio en los corazones de las personas, no a la fuerza, no obligando a los demás, Señor, sino con amor, representándote a ti, Señor, como nuestro Salvador. Gracias por todo, Señor. Guíanos siempre. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios. Durante este semestre estaremos compartiendo la palabra de Dios a través de este canal. Ya este es mi último semestre para honra y gloria de Dios. Y si no te has suscrito, suscríbete. Comparte con alguien más. Y estaremos orando por ustedes. Así que escriban sus peticiones aquí en el chat. Pueden comunicarse conmigo también por vía WhatsApp al recibir este video. Estaremos para ayudarles, para orar por ustedes y para que cada día nosotros nos preparemos para encontrarnos con Cristo. Bendiciones.